¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros en este ciclo de charlas, de conversaciones, como ustedes quieran. Básicamente, excelente contenido. Recordarán que la vez anterior hablamos de Metaverso. Esta vez tenemos otra temática para ustedes y más adelante tendremos otras dos conversaciones. Así es que gracias nuevamente por estar con nosotros. Anunciada está, pero yo la vuelvo a presentar, por supuesto, Paula Pascual Cortés, Crypto and Blockchain Project Manager en Banco Santander. Nos conectamos con ella directamente desde España. Paula, un gusto recibirte acá y muchas gracias por tu tiempo y por entregarnos esta cantidad de contenido que yo ya conozco, pero que va a ser espectacular, donde vamos a tener más orientaciones hacia estos conceptos que hoy día se están comenzando a utilizar de manera más masiva. Bienvenida. Igualmente, Sole, la verdad que es un placer estar aquí con todos vosotros y acercar un poco este tema, ¿no? Que para muchos es tan técnico y Sí. que muchas personas no llegan a entender en profundidad, así que vamos a hacer todo lo que podamos en esta sesión para que por lo menos pues, tengáis claro, ¿no? qué es blockchain y qué papel va a jugar dentro de la Web3 y del metaverso. Y tú eres una experta además, así es que ya sabemos cómo viene tu charla, yo por lo menos, y allí te voy haciendo preguntas también al respecto. Bien, lo primero, y como para introducir la presentación y tu primera slide, ¿el blockchain es equivalente a qué innovación tecnológica del siglo XX? ¿Qué crees tú? ¿Qué futuro le ves? Perfecto, pues bueno, para empezar con esa pregunta, al final yo creo que muchas de las personas que estamos aquí hemos escuchado una comparación de que blockchain va a traer esa revolución que trajo en los años 90, es decir, en el siglo XX, Internet, ¿no? Pero es verdad que Mm. pocas personas conocen realmente por qué se hace esta comparación. Entonces, en esta charla lo voy a explicar en profundidad. Simplemente. Uy, se me ha cortado el audio, ¿verdad? Paula, ahora sí, silenciaste el micrófono. Vale, perdona. Si quieres ahí retomamos. Pero se alcanzó a escuchar lo la respuesta a la pregunta. Así es que si quieres ahora tú dices ya e introduzco la presentación. Bueno, si quieres, como no me cuesta nada, lo repito, ¿no? Vale, pues me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta porque realmente muchos hemos escuchado esa comparación de blockchain, la revolución que va a traer en este siglo XXI con la revolución que trajo en su día Internet en los años 90, pero pocas personas conocen realmente por qué, ¿no? ¿Por qué se hace esta comparación entre Internet y blockchain? Y yo creo que es una buena forma de empezar esta presentación para que todos sepamos qué tienen en común y hacia dónde van estas dos tecnologías. Para que sepáis cómo Perfecto. voy a estructurar la charla, lo primero que voy a hacer es una introducción a lo que es blockchain como tecnología, Bitcoin como primera aplicación práctica de esta tecnología y a los smart contracts, que son esos programas distribuidos que se van a ejecutar automáticamente dentro de la red, porque estos conceptos pues, son necesarios, ¿no? para conocer realmente qué papel va a jugar luego blockchain en la Web3 y en el metaverso. También para aquellos que no estuvisteis en la charla anterior, os voy a explicar muy brevemente esos conceptos de Web3 y metaverso, qué significa cada uno de ellos y cómo se relacionan uno y el otro. Y luego, por último, pues una vez ya entendido blockchain, la tecnología, los smart contracts, la Web3 y el metaverso, vamos a ver cómo casan todos ellos, ¿no? ¿Qué papel juega blockchain dentro de esta Web3 y del metaverso? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, Sole, esa comparación que hay de blockchain con el Internet, Internet supuso la revolución de las comunicaciones en los años 90, ¿no? ¿Por qué? Porque antes nosotros lo que teníamos eran redes centralizadas. Cuando hablamos de redes centralizadas, lo que significa es que tenemos un servidor central. El problema de estos servidores centrales es que en contextos, por ejemplo, de guerra, que es cuando se creó realmente Internet, si ese servidor central es atacado, ya sea vía física, ¿no? A través de una bomba o a través digital, vía un hackeo, el problema es que perdemos las comunicaciones de punto a punto, ¿no? Dos puntos en los que tenemos que establecer una comunicación se quedan incomunicados porque ese servidor central no funciona. E Internet lo que trajo son las redes distribuidas. ¿Qué significa esto? Pues las redes distribuidas son redes que no tienen un servidor central, sino que hay múltiples servidores conectados a una red y por lo tanto, si nos atacan varios de esos servidores que nos permiten comunicarnos de punto a punto, siempre vamos a tener un camino posible para realizar esa comunicación. Cuando hablamos de blockchain, hablamos del Internet del valor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es la forma en la que transmitimos valor actualmente.
Si hablamos de Internet, Internet realmente es el Internet de la información. Y os voy a poner un ejemplo muy simple que yo creo que ilustra mucho esta comparativa, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estoy enviando un correo electrónico a un amigo y le estoy enviando una foto que nos hemos hecho en un viaje, realmente lo que está sucediendo ahí es que yo estoy guardando el original de esa foto y le estoy enviando a mi amigo una copia, ¿no? Claro, cuando hablamos de valor, cuando hablamos de dinero, esto no puede ocurrir. Yo no me puedo quedar con el original y enviarle a mi amigo una copia. Lo que queremos es que ese dinero desaparezca de mi balance y aparezca en el balance de mi amigo, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir blockchain, y a lo largo de esta presentación os voy a explicar el por qué. Y además es que esto tiene un potencial tremendo, porque os he dicho que el valor, os he puesto el ejemplo del dinero, ¿no? Pero es que el valor puede ser cualquier cosa que nos imaginemos. Puede ser, por supuesto, dinero, pero puede ser cualquier activo financiero, por ejemplo, bonos, futuros, acciones de empresas, lo que queramos. Pueden ser contratos, puede ser identidad, puede ser propiedad intelectual, incluso puede ser energía, ¿no? Con además este tema que está tan de moda de los créditos de carbono. Es decir, podemos transmitir valor a través de Internet y utilizando esas redes blockchain. Y por eso es la comparativa que hacen blockchain con Internet. Pasamos del Internet de la información al Internet del valor. Os voy a poner un ejemplo que para mí es muy gráfico sobre un vídeo que explica qué es blockchain, cómo funciona Bitcoin, que es la primera aplicación práctica. Y una vez visto este vídeo, os explicaré con profundidad todos los conceptos que vamos a ver en este vídeo. When you want to buy something normally, using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shop's. Oh, and it takes a little cut for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else would you trust to keep those records and not alter them or cheat in any way? Well, I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person, but I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop, and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies, and it gets rejected. Oh, and one of them, at random, will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people, they're computers. Bueno, yo creo, como os estaba diciendo, que este vídeo refleja muy bien, ¿no? Cómo Bitcoin aporta valor en el sentido de que no tenemos un registro central de transacciones, que es lo que ocurre ahora mismo, sino que tenemos muchas copias de distintas bases de datos replicadas en servidores y que por lo tanto actúa como única fuente de verdad, ¿no? Solamente lo que la mayoría acuerden puede introducirse dentro de esta base de datos. Lo voy a explicar más en profundidad a través de las siguientes slides, porque tenemos que explicar cómo hoy en día transmitimos valor, ¿no? Porque estábamos diciendo antes, cuando hacíamos la comparativa de Internet y blockchain, que realmente Internet ahora mismo no me permite enviar valor porque estaría enviando copias del dinero
Y claro, esto al final se conoce como el problema del doble gasto, ¿no? Que yo te mande a ti dinero, pero que lo gaste yo antes de que lo puedas gastar tú porque es una copia. Entonces, para eso, realmente, si hablamos del valor, el valor actualmente, la propiedad de los activos vive en registros, en lo que son bases de datos. Y además esas bases de datos las operan entidades de confianza, terceros, que por esa gestión pues nos van a cobrar un dinero, ¿no? Se veía muy bien en el vídeo, como decía, oye, cuando yo quiero pagar en una tienda hoy en día, lo que hago es dar mi tarjeta de crédito, la persona que me está vendiendo ese artículo pregunta al banco si tengo dinero, si tengo, me cargan ese dinero que vale el producto que estoy comprando y el banco se lleva una comisión por esa operación que está realizando, ¿no? Por lo tanto, son las entidades de confianza, en el caso de que estemos hablando de los bancos, del dinero serían los bancos los que operan dichos registros. Si yo accedo, por ejemplo, a mi aplicación bancaria y dice que en mi cuenta tengo 1.000 euros, es porque en la base de datos del banco dice que yo tengo 1.000 euros, ¿no? No por ninguna otra cosa. Y además aquí el problema que tenemos es que cada una de estas entidades de confianza opera su propia base de datos. Es decir, Banco Santander opera su base de datos, pero otros bancos, por ejemplo, JP Morgan tiene su propia base de datos. Claro, el problema viene cuando tenemos que cambiar dinero entre estas dos entidades que cada uno tenemos nuestra base de datos operada por nosotros. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y por eso necesitamos a la vez muchísimos intermediarios como procesadores de pago o cámaras de compensación que hacen que los procesos todavía sean más lentos, más caros y además propensos a errores. Y además en todo este proceso Internet solo lo vamos a utilizar realmente como una capa de comunicación. Entonces, ¿qué es realmente blockchain? Blockchain se puede definir como una base de datos que es segura gracias al uso de la criptografía y compartida entre miles de personas y en este caso servidores, ¿no? Como decía bien en el vídeo, son miles de servidores conectados alrededor del mundo que van a registrar todas las transacciones que ocurren en una determinada red de blockchain y nadie puede incorporar nueva información a esa base de datos sin que la mayoría esté de acuerdo. Y además, una vez introducida la información, nadie la puede alterar, ¿no? Porque el resto de personas, de servidores que están dentro de esa red, se enterarían de que estás alterando esa información. Por lo tanto, las características básicas de una blockchain es que es un registro único y compartido. No hay necesidad de confiar unos en los otros porque utilizamos la criptografía para convertirlo en seguro, en inmutable. Es descentralizado, que es la parte más importante de la tecnología blockchain, es decir, no tenemos una entidad central que opere ese registro, es toda la comunidad, todos esos servidores los que operan las bases de datos en sí mismo. No hay una parte central que se lleve, digamos, esas comisiones, ¿no? Sino que es esa propia comunidad las que se las lleva. Y además es programable y esto nos va a dar muchísimas funcionalidades y muchísimos casos de uso que voy a explicar a continuación. Y no podemos explicar blockchain, por supuesto, sin explicar Bitcoin. Bitcoin es realmente la primera aplicación, el primer caso de uso de blockchain y Bitcoin nace en 2008 con la publicación del white paper de Satoshi Nakamoto, que a día de hoy todavía es un ser desconocido, no sabemos si es una persona, una entidad, una empresa o qué es realmente Satoshi Nakamoto, sino que solo sabemos ese alias y definía Bitcoin como una versión puramente electrónica del efectivo que permitiría los pagos offline que fuesen enviados directamente entre un ente a otro, es decir, entre pares, sin tener que pasar por ninguna institución financiera. Es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que seamos capaces de transmitir valor, pero sin pasar por una entidad central que opere una determinada base de datos. ¿Y cómo consigue Bitcoin establecer confianza en el envío de transacciones sin intermediarios? Pues a través de 4 elementos principales. En primer lugar, la criptografía es la base de cualquier red blockchain, ¿no? Porque al final con esa criptografía lo que vamos a garantizar es la integridad de la base de datos, la autenticidad de las transacciones y la identidad de los participantes. Por otro lado, esto no sería posible sin la colaboración, sin esa red de participantes de la que tanto hemos hablado, que también se conocen como mineros. Estos participantes están interconectados unos a otros y van a mantener ese mismo historial de la base de datos, ¿no? Y lo van a ir actualizando todos a la vez. Y solo se van a registrar, como decíamos, las transacciones que estén validadas por la mayoría de la red. Por eso es tan difícil falsificar Bitcoin, porque tendrías que poner de acuerdo a miles de servidores alrededor del mundo para emitir
una transacción fraudulenta. Luego, por supuesto, Bitcoin también se compone de código, ¿no? Que es el que nos va a permitir tener ese historial de transacciones completo e inmutable y esa única versión de la verdad. Y luego, por último, tenemos la moneda Bitcoin, es decir, cuando hablamos de Bitcoin, realmente estamos hablando de toda la red, de estos mineros, del código, de la criptografía y también de la moneda, pero Bitcoin no No es solo de la únicamente moneda, una... Paula. Solo para reforzar eso, no solo de la moneda, porque a veces tendemos a confundir eso. Eso es, claro, o sea, mucha gente cuando habla de Bitcoin se piensa que Bitcoin es una moneda, ¿no? Una criptomoneda. Y en cierta parte lo es, pero además Bitcoin son muchas más cosas, que es esta red de blockchain, esta infraestructura, el código que se ejecuta, esos mineros. Es decir, Bitcoin tiene un significado mucho más amplio. Y dentro de ese significado más amplio tenemos esa moneda que tan famosa se ha hecho en los últimos meses, ¿no? Y ese token digital, esa moneda, la vamos a utilizar dentro de la red para dos cosas. Por un lado, para incentivar el procesar transacciones, ¿no? Estábamos hablando de que hay múltiples servidores que están conectados en una red, están registrando transacciones, las están manteniendo, etcétera. Pero claro, eso tiene un coste y además es un coste además de energía. Entonces, tienen que verse recompensados de alguna manera. Para ello se utiliza esta moneda de Bitcoin. ¿Por qué? Porque los usuarios que utilicen la red de Bitcoin para operar tienen que pagar pequeñas comisiones, ¿no? Por ejecutar esas transacciones. Esas comisiones van a ir a parar a estos mineros, a estos participantes que operan la red. Y luego, además, como decía en el vídeo, cada 10 minutos se va a acuñar nueva moneda, se va a mintear nueva moneda que va a ir a recompensar al minero que haya conseguido cerrar el bloque en ese momento. Y aparte de este incentivo para procesar transacciones, para mantener una comunidad de miles de servidores alrededor del mundo, también se utiliza como mecanismo anti-spam, ¿no? Para evitar que se tumbe la red de Bitcoin. Esto ya sé que es un poco técnico, pero simplemente para que lo sepáis, porque es una curiosidad muy interesante y yo creo que explica por qué Bitcoin nunca ha sido hackeado desde 2008, jamás ha sido hackeado. Cuando vemos que hay ataques y que alguien ha perdido sus Bitcoin, es porque le han robado la clave privada que controla sus Bitcoin, pero la red jamás ha sido hackeada, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque totalmente, porque gracias a esta moneda lo que conseguimos es que cuando, por ejemplo, nosotros, los hackers, ¿no? quieren tumbar una determinada página web en la red o un determinado servidor, lo que hacen es un ataque de denegación de servicio, que se llama, que es enviar miles y miles y miles de transacciones hasta que el servidor no aguanta más, entonces se cae. Y cuando se cae, aprovechan esa puerta de entrada, ¿no? para entrar a los servidores y hackear los sistemas. Claro, estábamos hablando que aquí cada vez que haces una transacción tienes que pagar una comisión en esa moneda. Por lo tanto, intentar ejecutar un ataque de denegación de servicios enviando millones de transacciones a la red te costaría tanto que el ataque no puede ser exitoso, ¿no? Porque tendrías que pagar miles de millones de dólares en Bitcoin para poder intentar ejecutar un ataque que luego a lo mejor te sale mal. Entonces, por eso decimos que esta moneda también funciona como mecanismo anti-spam. Perfecto. Perfecto, entonces yo creo que hasta ahora hemos visto lo que es Bitcoin, ¿no? Como una gran base de datos que nos permite intercambiar esa moneda digital, ese valor entre usuarios, pero no podemos irnos de aquí sin hablar de la innovación que llega en 2014 gracias a la red de Ethereum, que los que estéis puestos al día, ¿no? en todo el tema de criptomonedas sabéis que es la segunda mayor moneda del mundo. Igual que hablábamos de Bitcoin, de que Bitcoin no es solamente una moneda, Ethereum pasa lo mismo, ¿no? Por supuesto, el Ether es la moneda nativa de la red de Ethereum, pero Ethereum es algo mucho más grande y es esa red de blockchain que lo que nos trae como innovación son los smart contracts, los contratos inteligentes, que como curiosidad ni son contratos realmente ni son inteligentes, ¿no? Pero es esta la descripción que se dice en su Pero se día. quedaron con ese nombre. Totalmente, y además todo el mundo lo utiliza. Entonces, realmente cuando comparamos esto con el mundo tradicional, vemos que con el mundo en el que vivimos, ¿no? Actualmente, pues oye, nosotros tenemos un acuerdo entre partes, ¿no? Ya sea entre particulares o entre empresas, firmamos un contrato, utilizamos ciertos intermediarios, ¿no? Pues por ejemplo los notarios para dar fe de lo que hemos firmado y luego se ejecuta. Cuando hablamos de smart contracts, hablamos de programas informáticos que van a estar desplegados sobre estas redes blockchain, sobre estas bases de datos distribuidas alrededor del mundo. Lo que nos va a permitir es poder programar funciones de que si se
cumplen determinadas condiciones, se ejecuten ciertas acciones. Por ejemplo, solamente los días que llueva, yo quiero pagarle a Sole $10. Por lo tanto, esto lo podemos dejar programado, desplegado dentro de esta red de blockchain. Nadie lo va a poder manipular porque es esa red compartida, ¿no?, en la que la mayoría tiene que estar de acuerdo para modificar algo que esté escrito dentro de la red de blockchain, y se va a ejecutar automáticamente en el momento en el que pasen esas condiciones que estamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, que llueva. Entonces, aquí lo que tendríamos es, pues oye, que llegamos a un acuerdo, Sole y yo, lo programamos en un smart contract y lo desplegamos en una red de blockchain y nos olvidamos. Y el día que llueva, a Sole le llegarán esos $10, ¿no? Voy a explicar más en profundidad cómo funciona esto. No, está perfecto. Solo un paréntesis. Ese contrato, comillas, acuerdo, es solo entre tú y yo, no hay nadie al medio. Claro, es según cómo lo queramos programar. Puede ser un contrato en el cual solo estemos tú y yo, pero por ejemplo, ahora os contaré este ejemplo de cadena de suministro en el cual podemos tener un contrato en el que intervengan muchísimas partes y que se ejecute todo de forma automática. Entonces, la eficiencia que ganas es tremenda, ¿no? Imaginad, por ejemplo, en el mundo de seguros, donde ya sabéis, pues las cancelaciones de las aerolíneas que nos tienen que dar pues una indemnización, ¿no?, si se cancela el vuelo, etcétera. Ahí hay mucha burocracia actualmente, o sea, tiene que haber una persona comprobando las cancelaciones, teniendo que hacer los reembolsos a las cuentas de cada uno de los clientes, etcétera. Esto lo podríamos programar en un smart contract y decir, oye, si este vuelo se cancela más de 4 horas, a estas personas hay que devolverles tanto dinero. El smart contract estaría leyendo esa información, pues por ejemplo, de la base de datos del aeropuerto, ¿no? Y en el momento en el que identifique que hay un retraso o una cancelación en el vuelo, directamente ejecutaría ese pago a cientos de personas que iban en ese vuelo que ha sido cancelado, ¿no? Entonces, el smart contract puede ser con tantas personas como queramos, y cuantas más personas hayas o más intervinientes, pues más eficiencia vamos a ganar. Perfecto, ahora lo entendí. Genial, entonces siguiendo un poco con esto y para ilustraros, ¿no?, un poco de qué significa esto de los smart contracts, pues un ejemplo muy básico que se suele utilizar en el entorno de la industria 4.0, pues es la utilización de smart contracts para la logística y para el manejo de la cadena de suministros. Imaginar que, por ejemplo, hoy en día estamos enviando un envío, ¿no?, una exportación desde España hasta Chile. Claro, ahí al final hay muchísimos intervinientes y el problema es que cada uno de esos intervinientes, lo que hablábamos antes, opera su propia base de datos y realmente nunca sabemos dónde está la mercancía en cada momento, y es muy difícil pues saber si ese envío va en tiempo, si realmente la mercancía, por ejemplo, naranjas, han sido defectuosas porque se ha incumplido determinada temperatura o lo que fuera. Aquí lo que podemos hacer es montar, por ejemplo, una plataforma de importaciones y exportaciones donde a través de estos smart contracts programemos ciertas condiciones, ¿no?, que si se cumplen se tienen que ejecutar ciertas acciones. Si estamos hablando, por ejemplo, de naranjas, que es un producto perecedero, podríamos decir, oye, yo lo que programo en este smart contract es que si el envío llega un día más tarde de lo programado, te tengo que pagar un 10% menos del importe acordado. Si llega 4 días más tarde, te tengo que pagar un 25% menos. Si el contenedor que tiene estas naranjas baja de 20 grados, entonces, o sube de 20 grados, entonces te tengo que aplicar también un 10% de penalización, porque se habría roto, por ejemplo, pues la cadena de frío que tienen que mantener estas frutas, ¿no? Entonces, podemos programar todo eso que queramos, y ese smart contract, ese programita informático, lo vamos a conectar a diferentes fuentes. Pues, por ejemplo, a un GPS que vaya en el contenedor, ¿no?, y que me vaya dando en tiempo real dónde está ese contenedor en todo momento. Un sensor de temperatura, por ejemplo, que vaya cogiendo, pues, oye, la temperatura que tiene ese contenedor en cada momento para verificar que no se ha roto nunca, por ejemplo, la cadena de frío. Podemos conectarlo también a bases de datos de agentes portuarios, ¿no?, que están ejecutando pues diferentes auditorías o inspecciones en los puertos. Es decir, podemos coger ese programita, conectarlo a diferentes fuentes de información, y todo eso se va a ejecutar de forma automática. Si el envío llega un día más tarde, el smart contract es consciente porque está analizando la geolocalización de la mercancía a través de un GPS, y directamente haría el pago al comprador con un 10% de penalización, ¿no?, por llegar un día más tarde. Entonces, en ese sentido, esto tiene una aplicabilidad tremenda, porque al final
podemos automatizar muchísimos flujos de trabajo y no solo en el ámbito de la cadena de suministros, ahora os lo explicaré, pero en muchísimos sectores más. Perfecto. Entonces, aquí lo que os quiero poner para que quede claro y para que tengáis una visión de realmente dónde se puede aplicar blockchain, los activos digitales y los smart contracts, os voy a dividir en 3 grandes bloques, bajo mi punto de vista, ¿no? En las grandes aplicaciones de esta tecnología. Y ya cuando pasemos de esto nos iremos a meternos dentro de la Web3 y el metaverso y qué papel juega blockchain ahí. Sí, Para mí, después de esto yo te hago algunas preguntas. perfecto, sin problema. El primer gran bloque, el primer caso de uso de la tecnología blockchain es blockchain como base de datos, no como mantenimiento de registro. Además, ya lo hemos visto con Bitcoin. Bitcoin al final es una base de datos replicada entre múltiples participantes que lo que nos dan son los balances de los usuarios. Oye, pues Paula tiene 10 Bitcoins, Sole tiene 4 Bitcoins y pueden operar y transferirse Bitcoin entre ellas sin necesidad de que haya una entidad financiera o una entidad central involucrada en ese proceso, ¿no? Entonces, el primer gran bloque es blockchain como base de datos, como mantenimiento de registro. Pero claro, decíamos que esto no se aplica solo a lo que es el dinero, sino que aquí podemos estar hablando de cualquier tipo de caso de uso y de valor. Por ejemplo, os voy a poner varios casos de uso que estamos haciendo desde Santander, ¿no? Tenemos por un lado lo que es la notarización de documentos. Nosotros día a día firmamos un montón de documentos con nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, de la concesión de una hipoteca. Y nosotros tenemos que custodiar ese documento porque si el día de mañana hay una discrepancia con nuestro cliente que nos dice que, oye, que realmente no firmó el tipo de interés al 5%, sino que lo firmó al 4%, nosotros tenemos que acreditar que realmente lo que firmó el cliente es ese 5%. Bueno, pues aquí blockchain es una solución perfecta, ¿no? Porque lo que podemos hacer es calcular una referencia criptográfica de ese documento, que es lo que se conoce como un hash, y grabar ese hash dentro de una red de blockchain, que ya hemos dicho que es inmutable. Si el día de mañana el cliente me dice, no, oye, que yo firmé un 4%, yo cojo el documento original, genero la referencia criptográfica y me voy a la blockchain y veo que hace 10 años se grabó exactamente la misma referencia criptográfica que me ha dado a mí ahora la generación de la misma, ¿no? Por lo tanto, podemos estar seguros de que nadie ha manipulado ese documento. Luego también esto es muy interesante para el ámbito de votos. Imaginad poder hacer un referéndum nacional, una votación nacional utilizando esta tecnología. Además, a nadie nos gusta, ¿no? Tener que ir a las urnas un domingo y además pues con todo el fraude al que está sometido esto, porque al final pues son papeles y el fraude es tremendo dentro de ese tipo de sistemas. Claro, imaginad que aquí pudiésemos tener una base de datos, una blockchain, por ejemplo, operada por el gobierno, donde los usuarios con una aplicación móvil o en una determinada página web pudiesen votar. Ya no sean solo las votaciones nacionales, pero a lo mejor con mi ayuntamiento puedo votar pues qué calle quiero que se reforme, ¿no? O a través, no sé, pues del programa de fiestas, si me gusta o no me gusta o quiero proponer algún cambio. Es decir, lo podemos utilizar para todo tipo de votaciones. Nosotros desde Santander lo utilizamos, por ejemplo, para la Junta de Accionistas, para registrar el sentido de votos de la Junta de Accionistas. También lo podemos utilizar para salud, el historial médico, por ejemplo, ¿no? Que además cuando nos movemos de país es súper difícil llevar ese historial con nosotros y poder verificar con un médico de otro país, oye, que yo estoy tomando una medicación determinada o que he sufrido determinada enfermedad, ¿no? Pues esto podría ser una solución para ello. También todo el tema de identidad digital, es decir, el poder disponer en una aplicación de toda mi identidad, decir, oye, pues cuál es mi cuenta bancaria, mi tarjeta de crédito, mi dirección, mi nombre, cuál es mi reputación en redes sociales, cuál es mi carnet de conducir, mi título universitario, es decir, tener todos esos datos ya en un wallet validados por otras empresas y que los pueda compartir con otras empresas, pero siempre preservando mi privacidad. También nos serviría para los certificados académicos, por supuesto, además con todo el fraude que hay aquí, ¿no? De gente falsificando certificados académicos, pues se podrían emitir utilizando una blockchain. También pues para todo el tema de certificados de origen, ¿no? Para certificar, por ejemplo, pues que un vino es de una determinada denominación de origen o que un producto, que un aceite de oliva es de un determinado país o de una determinada cosecha. Y luego también nos sirve para registrar cualquier tipo de propiedad. Claro, imaginad que yo el día de mañana pueda tener mi casa, la propiedad de mi casa registrada
en esta base de datos de blockchain y que por lo tanto yo pueda transferir mi casa de forma telemática mucho más sencillo, ¿no? Que ahora, no sé cómo funciona en Chile exactamente, pero en España tenemos lo que se conoce como el registro de la propiedad, que es una entidad pública a la cual tienes que ir, decir que quieres transferir la casa, tienes que involucrar a notarios, y bueno, muchos registros además son en papel, ¿no? Que siempre nos preguntamos que si un día eso se quema, pues no sabemos qué pasaría con la titularidad de las casas. Es cierto. Totalmente. Entonces, eso sería utilizar blockchain como base de datos, ¿no? Y además es ese ejemplo de Bitcoin. Luego tenemos, gracias a esos smart contracts, ya hemos hablado bastante sobre qué es lo que hacen, tenemos esa automatización de ciertos flujos de trabajo, de ciertas acciones. Esto lo podemos aplicar a cadena de suministros, por supuesto, lo que hemos visto, ¿no? Ese envío de naranjas de un punto a otro del mundo, cómo podemos automatizar todas las acciones. Lo podemos hacer en trade finance, lo podemos hacer en seguros, ya os he explicado, ¿no? Con las cancelaciones, cómo podríamos automatizar todo ese pago de indemnizaciones. Lo podríamos utilizar también pues, para reporte regulatorio, todo el tema de prevención de blanqueo de capitales. Es decir, toda esa automatización gracias a los smart contracts la podemos aplicar a cualquier sector económico y por eso blockchain es tan potente, ¿no? Y se compara con la revolución de Internet, porque oye, cuando hablamos de blockchain no hablamos de criptomonedas únicamente. Las criptomonedas son una parte de blockchain, pero es que esta innovación tan grande que nos trae blockchain, tanto como base de datos como gracias a los smart contracts, es tremenda porque la puedes aplicar prácticamente a cualquier sector económico. Y luego, por último, y ya con esto pasamos a la siguiente sección, tenemos la parte de tokenización de activos, es decir, es esa generación de nuevos activos digitales sobre redes blockchain que van a utilizar todas esas características de transparencia, descentralización, de que estén distribuidas, de la inmutabilidad, de la programabilidad, etc. Y aquí ya os he dado una pista al principio, os he dicho que cuando hablábamos de valor no hablábamos solamente de dinero, sino que podemos hablar de cualquier tipo de valor. Podemos tokenizar cualquier valor negociable, por ejemplo, del mercado de capitales, ¿no? Lo que hemos hablado antes, los bonos, las acciones de las compañías, las participaciones, cualquier futuro, cualquier derivado, todos esos instrumentos financieros que se utilizan en la actualidad, podemos tokenizarlo, crearle un gemelo digital dentro de una red de blockchain y operar con él dentro de la red de blockchain, ¿no? Aquí no sé si sabéis, pero por ejemplo, un bono de deuda con las entidades financieras, cuando un emisor, pues una empresa que necesita dinero, emite un bono de deuda, ahora mismo se sigue haciendo en papel, el bono realmente es un papel. Y cuando tiene que haber un inversor que compre ese bono, ese papel, tiene que haber muchos intermediarios en el medio, ¿no? Y además hay un retraso en el tiempo, porque al final, digamos que cuando el dinero del inversor llega y cuando el bono llega no es instantáneo, porque están en localidades diferentes y hay que hacer pues esa transacción, ¿no? Y eso al final pues supone muchos costes para los involucrados en ese proceso. Cuando tokenizamos, lo que quiere decir es que ese bono, en vez de que sea un papel, podemos crearle un token dentro de una red de blockchain, que es un activo digital, ¿no? Y una vez que lo tenemos en esa red de blockchain, podemos transferirlo, pues gracias a todo lo que hemos explicado antes, ¿no? Esa base de datos de los mineros, etcétera, podemos transferirlo de forma instantánea, auditable para todo el mundo, para los reguladores, ganando muchísima eficiencia y ahorrando en costes. O sea, imaginaros todo lo que esto puede transformar el mercado de capitales. Luego también podemos tokenizar commodities. Hay un proyecto en el que participamos como Santander que es AgroToken, que lo que hace es tokenizar el grano, por ejemplo, de la soja, el grano del arroz, etcétera. Es decir, puedes crear un gemelo digital que represente, por ejemplo, una tonelada de soja y una vez yo tengo ese token que representa la soja, pues puedo realizar pagos o puedo pedir un préstamo utilizando como colateral ese token. Es decir, podemos hacer ya todo lo que queramos gracias a esa programabilidad que tienen las redes blockchain, ¿no? También podemos tokenizar el arte, que de esto hablaremos, ¿no? De los NFTs, de los non-fungible tokens. Y al final no es otra cosa que crear un gemelo digital, un token dentro de una red de blockchain que represente, pues, por ejemplo, una obra de arte. Entonces, al final estos son los tres grandes campos de aplicación de blockchain. Blockchain como base de datos, blockchain como automatización de ciertos flujos de trabajo gracias a esos smart contracts y blockchain como activos digitales. Podemos tokenizar todo lo que queramos y una vez tokenizado podemos jugar con ello.
Paula, estás cerrando ya la primera parte. Deja hacerte solo una pregunta en honor al tiempo para que podamos avanzar también en tu presentación. Nos has dado, y esta lámina me parece perfecta, este slide, porque nos dices claramente dónde va a actuar cada uno de estos conceptos, o dónde está actuando, ¿no? Cada uno de estos conceptos que has descrito. Pero mi pregunta va más al día a día y más al corto plazo, al hoy, y tal vez en el plazo más cercano, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto día a día el accionar de las personas? Porque si uno piensa ya, ok, en la mañana me levanto, tomo desayuno, salgo a trabajar, etcétera, estoy constantemente pagando, tomo el transporte. Allí me gustaría que me des una mirada de cómo se van a introducir estos conceptos en el corto plazo. Perfecto. A ver, yo creo que esto ya está afectando en ciertas personas, ¿no? Que ya están dentro de todo el ecosistema cripto y demás. Ahora mismo hay personas que pueden estar pidiendo préstamos a otras personas en la otra parte del mundo, las cuales no conocen. O sea, esto es algo tremendo, ¿no? Ya no tengo que ir a mi banco a pedir un préstamo, sino que puedo, a través de una página web, pedir un préstamo a una persona que no conozco de nada, y gracias al uso de este ecosistema nos podemos fiar el uno al otro, porque esta blockchain da pues toda esa transparencia, inmutabilidad y confianza que no nos daría pues una capa de Internet tradicional, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de algo que ya está ocurriendo hoy en día. La forma en la que nos financiamos está cambiando tremendamente, pero es que luego, cuando todos estos casos de uso que hemos visto rápidamente salgan a la luz, pues es todo lo que hemos hablado, ¿no? Es que yo voy a poder tener un euro digital, por ejemplo, o un peso digital, cualquier tipo de moneda digital. Yo voy a poder, por ejemplo, programar cuándo le doy la paga a mi hijo, ¿no? Puedo decir, oye, pues solo se le da la paga a mi hijo si ha sacado una determinada nota en el examen, ¿no? Hay, por ejemplo, ayuntamientos que lo que están haciendo es incentivar ciertos comportamientos en la población. Hay uno en Holanda que lo que hace es que si los niños van en bicicleta al colegio, y este dato lo sacan del acelerómetro de los móviles, les dan un token con el cual pueden comprar libros o chucherías, ¿no? Es decir, imaginaros, pues eso, poderle dar la paga a nuestros hijos y que vaya condicionado. Oye, cuando vayas en bicicleta se te da tanto de paga. Sin embargo, si vas en el autobús, pues es la paga, pero menos un 25%, ¿no? Nuestros salarios también van a poder ir programados. A lo mejor ya no tenemos que ser pagados una vez al mes, sino que podemos estar siendo pagados segundo a segundo y poder rescatar ese dinero en el momento que queramos, ¿no? Para todo el mundo de los certificados de origen, o sea, que yo pueda comprobar en un supermercado que lo que estoy comprando realmente viene de donde me dicen que lo estoy comprando y que lo estoy pagando, ¿no? Todo el tema del historial médico, las votaciones, o sea, esto es tremendo, Sole. O sea, yo creo que va a cambiar muchísimo el día a día de todas las personas. Sí, ya está cambiando, tal como dices tú. Oye, para todos aquellos que no saben qué son las chucherías, son los dulces. Así es que estaría perfecto incentivar a los niños, ¿no? Para que puedan comprar sus chucherías y recibir su token. Pasemos a la segunda parte de tu presentación, Paula. Perfecto. Vale, pues ahora brevemente os voy a introducir estos conceptos de Web3 y metaverso. Ya sé que estuvo Coti con vosotros y que os introdujo muy bien estos conceptos, así que a aquellos que no estuvisteis os animo a veros la primera charla de este ciclo, donde se mete mucho más en profundidad aquí, pero bueno, para aquellos que no lo hayáis visto, os voy a dar brevemente la descripción de estos conceptos, ¿no? La Web3 no viene más a ser que la evolución del Internet que conocemos hoy en día, el cual está gobernado por partes centralizadas, sobre todo lo que conocemos como las Big Tech, ¿no? Google, Facebook, LinkedIn o Twitter, a una red descentralizada de servicios que vamos a controlar realmente nosotros, ¿no? Entonces, para esto hay que entender un poco la evolución que ha sufrido Internet a lo largo de sus años. Internet, cuando se creó, es lo que ahora conocemos como la web 1.0, ¿no? Era de lectura, era texto estático, y además los dispositivos que utilizábamos o la tecnología principal eran los personal computers. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se creó Internet, realmente nosotros éramos meros observadores, ¿no? Al final eran pues ciertos blogs y páginas web como Wikipedia que yo podía consultar para obtener alguna información, pero yo no era capaz de interactuar con esas plataformas ni de crear contenido en sí mismo, ¿no? Cuando llega la web 2.0, sobre todo muy impulsado por las redes sociales, ya no solamente somos observadores, sino que además somos participantes. Es un contenido interactivo. Nosotros también escribimos en ese Internet. En las redes sociales, por supuesto, pues, ¿qué os voy a decir? ¿No? Todos
subimos nuestros posts, nuestras fotos, comentamos en los posts de nuestros amigos, tenemos un chat, es decir, es interactivo. ¿Cuál es el problema con esta web 2.0? Que todo lo que creo, realmente yo no soy el dueño. ¿Quién es el dueño? Las plataformas que me han dado ese servicio, ¿no? Que es el gran tema, ¿no? Facebook, Google, Twitter, Instagram. Totalmente. Para nosotros como usuarios no somos dueños de ese contenido, pero es que para los propios creadores de contenido, entendido como los artistas, ¿no? A nivel general, tampoco. Es que realmente están atados a una determinada red social. Si, por ejemplo, una influencer de Instagram mañana se quiere ir de Instagram, perdería todo, perdería sus followers, todos los posts que ha publicado, las interacciones, los comentarios, etcétera. Y ahí es donde viene la web 3, que es la evolución de la web, donde ya no es lectura y escritura, sino que también es posesión. Y esto lo vamos a conseguir gracias a esos NFTs o non-fungible token y a esas economías virtuales que os voy a explicar a continuación, ¿no? Vamos a ser propietarios de todo lo que creemos en Internet. Para nosotros como usuarios, esto ya es un avance tremendo, ¿no? O sea, yo podré cambiar de plataforma social y me podré llevar todo el contenido creado conmigo porque estará representado a través de NFTs. Pero imaginad lo que supone esto para los creadores de contenido, es decir, que tú te puedas llevar a todos tus followers contigo, a todo ese arte que hayas creado en una determinada plataforma, etcétera. O sea, esto es tremendo y es lo que se conoce como la economía del creador, ¿no? Vamos ya realmente a controlar el Internet por parte de los usuarios y de los creadores de contenido. Y una vez explicado qué es eso de la Web3, vamos a explicar qué es el metaverso. Realmente para el metaverso no hay una definición como tal, ¿no? Porque es un concepto que, aunque se lleva hablando de él mucho tiempo, ha cogido pues cierta relevancia en los anteriores meses y hay múltiples definiciones sobre el metaverso. Podríamos definir así de una manera amplia pues que el metaverso es una red expansiva de simulaciones 3D, ¿no? Que lo que nos va a permitir es poder experimentar de forma inmersiva ciertas experiencias con una sensación de presencia individual. Y no solo nos vamos a referir a mundos virtuales, y os voy a poner un vídeo que me gusta mucho, porque a veces cuando hablamos de metaverso parece que solo hablamos de esos mundos virtuales, de esos avatares y de esos videojuegos, ¿no? Sino que realmente aquí caben también otro tipo de experiencias de uso y aplicación a Internet, la realidad aumentada, la tecnología de tercera dimensión, la realidad virtual y, por supuesto, muchos componentes que vienen de la web 2.0, ¿no? Entonces, podríamos hablar como ese nuevo mundo que combina tanto el mundo virtual como el mundo natural o real en el que nosotros vivimos y que nos va a permitir experimentar muchísimas experiencias de forma mucho más inmersiva, ¿no? Que el día de mañana yo pueda ir a un concierto de mi artista favorito solamente teniendo unas gafas de realidad virtual y estando en mi casa y poder quedar con mi mejor amiga que vive en la otra punta del mundo y poder ir a ese concierto, ¿no? Pues eso es un ejemplo. Y para ello os voy a poner un vídeo que lo que va a hacer es eso, mezclar lo que sería el mundo de realidad virtual con el mundo también de la realidad aumentada, que eso significa que yo estando en mi mundo real pueden aparecer pues ciertos elementos virtuales que, digamos, se juntan con mi realidad existencial, ¿no? Con donde estoy viviendo actualmente. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you.
Perfecto, pues yo creo que aquí lo que hemos visto es cómo se podría aplicar el concepto del metaverso al mundo educativo, ¿no? En primer lugar, cuando aparecía esa nieta con su abuela, lo que veíamos es que en el mundo real en el que vivimos puedes interactuar con ciertos conceptos virtuales, ¿no? En este caso, con esos planetas. Eso es lo que se conoce como la realidad aumentada. Y además había una escena donde le daba post, ¿no? Es que además comparto esto que estoy aprendiendo y este mapa que se ha abierto delante de mí gracias a la realidad aumentada en, por ejemplo, mis redes sociales de la web 2.0. Y luego te enseña cómo además, aplicado a la realidad virtual, oye, si yo estoy estudiando historia, podría irme a un entorno virtual que simula, pues en este caso, por ejemplo, cómo vivían los romanos, ¿no? Y poder ver en primera persona cómo vivían, poder ver esos edificios, analizar su arquitectura, podríamos hacer todo lo que quisiéramos, ¿no? En este nuevo mundo que se nos abre delante de nosotros. Qué maravilla. Perfecto, y entonces os he explicado la Web3 y os he explicado el metaverso, pero oye, ¿esto qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Pues realmente la Web3 es un concepto, bajo mi punto de vista, más amplio, ¿no? Que lo que quiere decir es este nuevo Internet que vamos a controlar nosotros como usuarios y que vamos a ser los propietarios de todos los activos y todo el contenido que creemos dentro de este Internet. Y el metaverso, pues es ese nuevo concepto de mundo donde vamos a vivir experiencias muchísimo más inmersivas. ¿Cómo interactúan este concepto y el otro? A mí me gusta explicar que ahora, cuando estamos en el entorno de la web 2.0, los metaversos, que se conocen, ¿no? en plural, y ahora voy a hacer ahí un apunte de por qué pasamos de hablar de plural a singular, esos metaversos, esas plataformas ya están ahí. Es decir, eso, pues Roblox o Minecraft o Fortnite, ¿no? Que son videojuegos bien conocidos por todos nosotros. Realmente en Roblox yo ya soy capaz de acceder a conciertos de artistas como Snoop Dogg, ¿no? En ese sentido. Entonces, realmente estos mundos virtuales donde ya empiezan a aparecer los avatares, donde puedo ir a conciertos, etcétera, ya existen. Pero ¿qué pasa con esos mundos virtuales? Pues que pertenecen a la web 2.0. Y esto significa que el contenido que yo creo o el valor que yo adquiero dentro de esas plataformas no es realmente mío. Si yo en Roblox me compro un determinado accesorio, por ejemplo, para mi avatar, yo ese accesorio no puedo revenderlo y ese accesorio, esto es más importante, no me lo puedo llevar a otro mundo virtual, por ejemplo Fortnite, para ponérselo a mi avatar de Fortnite, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ese activo que yo estoy pagando, que es ese accesorio, ese sombrero, por ejemplo, de mi avatar, no me pertenece realmente a mí, le pertenece a Roblox o a Fortnite o a Minecraft, ¿no? Igual que nuestros posts le pertenecen a Facebook, a Instagram, etcétera. Cuando hablamos del metaverso en singular de la web 3.0, van a ser igualmente estos mundos virtuales, esta realidad aumentada, etcétera, pero donde el usuario va a crear contenido mientras lo posee, controla y monetiza, gracias a esa implementación de blockchain y los activos digitales. Y lo más importante de todo, tiene que existir esa interoperabilidad. Es decir, que si yo me compro un determinado sombrero en una plataforma para vestir a mi avatar, lo pueda utilizar en otro mundo virtual, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando exactamente de lo mismo que tenemos hasta ahora y no nos estaría dando ese valor añadido. Por lo tanto, esta es la relación del metaverso con la web 3.0, ¿no? El metaverso ya existe, por así decirlo, existen diferentes plataformas de mundos virtuales, pero tiene que llegar el metaverso definitivo de la web 3.0, donde nosotros como usuarios realmente seamos dueños de todo lo que hay ahí dentro. Perfecto. Antes de que pases a esto, una muy breve pregunta, también solo una en honor al tiempo, Paula, querida. Hablas de metaverso y metaversos, nos explicaste la diferencia. ¿Dónde nos encontramos? Yo creo que nos encontramos todavía en esta parte de los metaversos, ¿no? De la web 2.0, porque ahora mismo, incluso en estas plataformas que son descentralizadas en el sentido de que ya corren sobre una red de blockchain, tenemos esos activos digitales que ahora explicaré, etcétera, pero realmente no existe esa interoperabilidad. Yo los activos que compro dentro de, por ejemplo, Decentraland, que es una de las plataformas más famosas, no me lo puedo llevar a The Sandbox. Y por lo tanto, hasta que no exista esa interoperabilidad y yo realmente sea dueño de todo, no vamos a encontrarnos en el metaverso de la web 3.0. Por lo tanto, a esto aún le queda bastante tiempo. Le queda un tiempo. Vamos entonces con la tercera parte final, además de tu presentación, que nos mezcla estos conceptos y nos explica cómo vamos a operar. Perfecto, yo creo que esta parte ya hemos visto los conceptos
más duros de asimilar, esos conceptos técnicos o teóricos que necesitamos entender para ahora ver los casos de uso. O sea, esta parte yo creo que es la más entretenida, que es daros una visión de, oye, cómo puede ser esto de la Web3, del metaverso y cómo blockchain o los activos digitales realmente ayudan a esto, ¿no? Entonces, aquí un poco en línea, ¿no?, con la presentación que he hecho antes de los 3 grandes bloques, cuando hablamos de blockchain dentro de la Web3, realmente yo creo que aporta en 4 grandes bloques. Primero, blockchain como esa infraestructura abierta, como esa base de datos donde yo puedo registrar la propiedad de los activos, puedo operar con el valor, etcétera, sin necesidad de una entidad central. Por lo tanto, los usuarios vamos a ser dueños de todo ese contenido creado en la Web3. Por otro lado, tenemos las aplicaciones basadas en contratos inteligentes, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Esos smart contracts que me van a permitir automatizar ciertas acciones, pues van a ser imprescindibles en el ámbito de la Web3. Ya os explicaré algún caso de uso. Luego, en tercer lugar, obviamente vamos a tener esos activos digitales, esos tokens, ¿no?, que se creaban sobre las redes blockchain, porque me va a permitir tanto intercambiar valor como además registrar la propiedad a través de esos NFTs, esos non-fungible tokens. Y luego, por último, los wallets, ¿no?, esos wallets que utilizamos hoy en día para almacenar las criptomonedas, pues se ven como la nueva identidad dentro de la Web3. Pero ahí pasaré de forma muy breve porque todavía está por ver cómo va a evolucionar el tema de la identidad en la Web3. Aquí simplemente comentaros que los activos digitales, cuando hablamos de activos digitales en la blockchain, y yo creo que ya lo he apuntado cuando hemos hablado del bloque de tokenización, no estamos hablando únicamente de criptomonedas, ¿no? Mucha gente se piensa cuando hablamos de blockchain que solo son las cripto. No, la cripto es un tipo de activo digital, pero tal y como os he dicho, se pueden crear los activos digitales que queramos representando activos del mundo físico o del mundo digital, ¿no? Entonces, nosotros lo dividimos en 2 grandes bloques. Por un lado están como las divisas, ¿no?, las monedas, y luego por otro lado los tokens. Cuando hablamos de monedas tenemos, por supuesto, lo que son las criptomonedas y luego podríamos tener lo que se conoce como el digital fiat, es nuestro dinero real, nuestras divisas de cada uno de los países o regiones económicas donde estamos, pero tokenizado. Entonces, ahí tenemos también pues diferentes tipos. Tenemos stablecoins, que son monedas que representan, por ejemplo, el valor de $1 y nunca se mueven, es decir, no fluctúan como las criptos, sino que van a estar respaldadas por dólares reales, pero que van a ser emitidas por entidades privadas, ¿vale? Aquí tenéis algún ejemplo como Tether o USDC. Luego tenemos las Central Bank Digital Currencies, que sería cuando nuestros bancos centrales emitan sus propias monedas, es decir, pues el euro digital, o que el Banco Central de Chile emita su propia moneda, el Banco Central de Argentina la suya, etcétera. Luego tenemos el dinero tokenizado de banco comercial. Esto sería, imaginaros, si Banco Santander sacara su propia moneda, ¿no? Pues esto se denomina dinero de banco comercial tokenizado. Y luego también tendríamos pues otro tipo de CBDCs, que serían las sintéticas, que estarían emitidas por una infraestructura de mercado financiero. Pero ahí no nos vamos a meter porque son conceptos muy técnicos y complejos, ¿no? Entonces, ya, pero son todas distintas monedas, con distintos emisores. Eso es, y cada una tiene un uso diferente, cada una tiene un riesgo diferente, ¿no? Porque si al final estamos hablando, por ejemplo, de dinero de banco comercial tokenizado, podría tener el riesgo de que ese banco quiebre. Tendría más riesgo, ¿no?, que si, por ejemplo, estamos hablando de una moneda directamente del Banco Central, tendría que quebrar el Banco Central entero. Entonces, hay que analizar muy bien, oye, cada uno de estos tipos de activos digitales, dónde aplican, qué riesgo tienen y a qué casos de uso los puedo aplicar, ¿no? Entonces, estos serían las monedas y luego tendríamos los tokens. Y de tokens hay muchísimos tipos. Tenemos los utility tokens, que son, oye, tokens que nos van a habilitar un servicio o un producto. Ahora os explicaré pues, varios ejemplos para que os quede claro. Luego tenemos los security tokens. Estos van a representar derecho económico, ¿vale? Digamos que comparado al mundo que tenemos actualmente serían los valores negociables, pues acciones de una empresa, bonos de deuda, derivados, futuros, etcétera. Luego tenemos los asset-backed tokens, que van a estar respaldados por activos del mundo real, como ese ejemplo que os he puesto de AgroToken, ¿no?, que tokeniza la tonelada de soja. Y luego los NFTs, que son no fungibles y que van a representar la propiedad de los activos virtuales. Para aquellos que no lo sepáis, los NFTs, los non-fungible tokens, se llaman así porque realmente el token va a representar un activo de forma única y no es fungible con otro token. ¿Esto qué quiere decir?
cuando estamos hablando de dinero, imaginaros de billetes, ¿vale? De billetes en este caso de euros o de pesos. A mí me da igual, imagínate que a mí me tienes que pagar, Sole, a mí me da igual que me pagues con un billete de 5 euros que con el otro. Me trae sin cuidado porque los dos valen 5 euros, ¿no? No me voy a fijar en qué serie es exactamente emitido ese billete, no. Son fungibles totalmente. A mí me da igual que me pagues con uno que con otro. Con las criptomonedas pasa lo mismo. Si a mí me tienes que pagar en Bitcoin, me da igual que me pagues con el Bitcoin que se emitió en 2008 que con el Bitcoin que se ha emitido en 2020. Me interesa que me pagues con un Bitcoin. Es fungible, no hay diferencias de unos a otros. Cuando hablamos de NFTs, representa un activo de forma inequívoca, ¿no? Es, por ejemplo, en el mundo del arte. Hombre, es que un cuadro no es igual que otro cuadro. Otra cosa es que tú y yo solo podamos llegar a un acuerdo y decir, oye, te cambio este cuadro por este cuadro, perfecto. Pero realmente no son fungibles a primera vista, ¿no? A un comercio no le da igual que tú le pagues con uno que con otro. Podemos poner otro ejemplo que son las casas. Podemos representar las casas a través de NFTs. No es lo mismo mi casa que otra casa, por lo tanto no hay fungibilidad. No quiere decir que no haya transmisión, porque siempre se pueden llegar a acuerdos entre partes, pero no hay fungibilidad total como ocurre con el efectivo, como ocurre con las criptomonedas o con otro tipo de tokens. Perfecto. ¿Y cómo va a operar esto en la Web3? Pues muy facilito. Como transferencia de valor, es decir, para todos esos pagos, porque estamos hablando de economías virtuales, ¿no? Yo me quiero comprar el sombrero en el metaverso, quiero pagarte a ti, por ejemplo, pues lo que te deba, quiero recibir mi nómina. Hay que hacer transferencias de valor. Entonces ahí vamos a encontrar pues las criptomonedas, vamos a encontrar todos estos tokens, vamos a encontrar las stablecoins, ¿no? Que son como las criptomonedas, pero que mantienen siempre un valor estable y así nos quitamos de esta fluctuación o esta volatilidad que tienen las cripto. Ahí las CBDCs, que son esas monedas emitidas por Banco Central, todavía tienen un papel por determinar. Podrían tener un papel de transferencia de valor dentro del ecosistema Web3, pero todavía no está claro, ¿no? Porque al final no se sabe cómo van a diseñar esas monedas de Banco Central. Quizás no dejen que operen con estos entornos públicos, sino que solamente la puedes utilizar, por ejemplo, para pagar en comercios físicos de tu localidad. Por lo tanto, aún no podemos encuadrarlos en ninguno. Si a mí me preguntas, tiene que ir en transferencia de valor, pero dependerá de cómo los bancos centrales diseñen estas monedas. Y luego, por último, como ya os he adelantado, tenemos ese registro de propiedades, esos NFTs, esos non-fungible tokens, que pueden representar dentro de este mundo de la Web3 y del metaverso. Pues pueden representar coleccionables, avatares, o sea, mi avatar, mi muñequito que se mueve dentro del metaverso puede ser un NFT en sí mismo, ¿no? Y yo lo puedo vender y lo puedo intercambiar por otro que me guste más. Tenéis que pensar mucho en el tema de los videojuegos, ¿no? Para hacer esas analogías. Podemos representar las tierras y edificios de esos mundos virtuales en NFTs. Es lo que hablábamos de representar mi casa, pero en lugar de mi casa real, que también se podría hacer, pues mi casa dentro del metaverso, por ejemplo. Todo lo que es creación de contenido, ya os lo he adelantado antes, ¿no? Los posts que hago, las canciones que produzco. Si soy un artista digital, oye, pues el contenido audiovisual que produzca, todo eso pueden ser NFTs. También podría ser reputación, podrían ser tickets, entradas, es decir, oye, si tú quieres acceder al evento del concierto en el metaverso, necesitas un NFT que represente esa entrada para acceder a ese evento. Y luego también podría representar, por ejemplo, pues moda digital. Yo mi avatar le tendré que vestir, ¿no? Y además ya hay muchas marcas que se están metiendo en todo esto. Yo creo que Coti os lo contó el otro día. Sí, está sí. Balenciaga, Dolce & Gabbana, etcétera. Están sacando ya esta ropa. Pero esa ropa es importante que sepáis que va representada como NFT. Por lo tanto, yo esa camiseta que me he comprado de Balenciaga, que me encanta, mañana la puedo vender en un mercado secundario. Entonces, esto es tremendo. Es enorme, lo vimos con Coti. Nos están quedando algunos minutos para que tú ya vayas terminando tu presentación también, Paula. Perfecto, sí. Ya no nos queda nada, simplemente los ejemplos, ¿no? Para que aquí veáis un poco todo esto que os vengo contando, cómo se ve representado y reforzado por los datos. Al principio, en 2012, obviamente, el único activo que se utilizaba, el 100% de esos activos digitales, era Bitcoin. Sin embargo, ahora, y como curiosidad, representa menos
del 10%, ¿no? Para que veáis un poco la magnitud de estos activos digitales, dónde está llegando, y que cuando hablamos de blockchain no solo hablamos de cripto y de Bitcoin, sino que tenemos un mundo tremendo delante de nosotros. ¿Qué casos de uso se nos ocurren dentro de la Web3? Pues en el ámbito social podríamos tener plataformas que a través de lo que se conocen como social tokens promuevan la economía del creador y dinamicen comunidades. Ya os he dado muchos ejemplos, ¿no? Pero ahora os pondré un par más. Tenemos plataformas de gobernanza. Cuando hablábamos de esa aplicación de blockchain para votar, oye, podemos tener plataformas o empresas que se gobiernen a través de su propia comunidad, ¿no? Si tú posees el token de esa plataforma o de esa comunidad, en función de los tokens que tengas, tienes un determinado poder de voto. Tenemos gaming, obviamente, pues esas plataformas de videojuegos que ya están utilizando estos NFTs y estos social tokens para permitir a los usuarios ser dueños de los activos incluidos en el juego. Esto está muy relacionado con lo que hemos hablado del metaverso. En el metaverso y en la realidad virtual tenemos plataformas que crean mundos virtuales descentralizados, donde los usuarios van a acreditar la propiedad de los activos con NFTs, por ejemplo, lo que hablábamos, la tierra, ¿no? o la casa que hay o el edificio dentro del metaverso. Tenemos DeFi, que son todos los temas de finanzas descentralizadas. También lo hemos visto, que yo pueda pedir un préstamo a una persona que no conozco de nada al otro lado del mundo, ¿no? Pactando un interés entre nosotros. Y luego, obviamente, pues todo el mundo del arte y coleccionables, ¿no? Todos esos NFTs aplicados al arte que Coti ya os explicó en profundidad. Y muy brevemente, estos casos de uso por cada una de estas categorías, oye, pues en Social Token, por ejemplo, creo que es interesante que conozcáis el proyecto de Brave y de BAT, ¿no? De Basic Attention Token. Es un navegador que lo que hace es bloquearte los anuncios, ¿vale? Es decir, si yo no quiero ver anuncios, no los voy a ver, no es como Google que me va a estar impactando todo el rato, no los voy a ver, y si acepto verlos, me van a remunerar directamente en el token de esa plataforma. Es decir, el que publicita directamente me va a pagar a mí. Eliminamos ese intermediario que es Google o Facebook. Por lo tanto, a mí como usuario me están dando un valor, ¿no? Y luego, ¿qué puedo hacer con esos tokens que reciba? Pues bueno, los puedo cambiar por tarjetas regalos, puedo recompensar a creadores de contenido. Pues imaginaros que accedo a un blog que me ha encantado, una persona que ha escrito sobre un viaje, ¿no? Oye, pues con ese tokencito que he ganado por ver anuncios, le podría dar pequeñas propinas a esos creadores de contenido y recompensarlos automáticamente. O sea, podemos hacer miles de cosas con estos tokens, ¿no? Luego, otro ejemplo así muy interesante sería Odyssey. Odyssey es, para que me entendáis, el que pretende ser el YouTube descentralizado. Esto funciona igual, tenemos un token propio y los usuarios pueden ganar estas moneditas, esos tokens, viendo vídeos y siguiendo canales, y luego los creadores, pues por ejemplo, pueden hacer canales de pago y que los usuarios tengan que pagarles en esa moneda, ¿no? Es decir, ya veis que es como intentar dinamizar comunidades, que los usuarios realmente consigan extraer valor de todo esto. Oye, que si me estás impactando con anuncios, quiero recibir también valor por ello. Y luego además todo es circular, ¿no? Entonces yo ese valor se lo puedo transferir a esos creadores de contenido preferidos que yo sigo y que yo soy fan, ¿no? O sea que esto es tremendo, es lo que se conoce como la economía del creador. Luego en gobernanza, esto ya los hemos explicado, son las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. Son esas comunidades que se van a regir por los votos de su propia comunidad. Aquí no tenemos a un CEO de una empresa, sino que es una determinada plataforma. Si tú tienes el token de esa plataforma, vas a poder votar en las decisiones, pues, de evolución, de presupuesto, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la comunidad o plataforma que estemos hablando. Y os traigo un caso de uso muy curioso que mezcla estas dos cosas, el social y el governance, que es el token que ha sacado el Fútbol Club Barcelona y muchísimos otros clubes de fútbol a nivel mundial, ¿no? Lo que vamos a hacer con estos fan tokens, que se denominan, es acercar el club a sus fans. Lo que vamos a permitir es que esos usuarios, esos fans, puedan participar en decisiones a través de encuestas, puedan, por ejemplo, tener descuentos y promociones exclusivas, poder participar en experiencias exclusivas que les ofrezcan desde el club, etcétera. Entonces, aquí lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona es, pues, el mural del vestuario, por ejemplo, ya lo han votado esos token holders, ¿no? Esas personas que tienen el token. Se ha decidido también, oye, ¿cuál es la playlist que se pone en el estadio de fútbol? ¿Cuál es el brazalete del capitán?
un intercambio con los tokens que había de la Juve, ¿no? Porque cada club tiene sus tokens. Es decir, es este tema de, oye, ¿cómo puedo acercar, dinamizar comunidades y que mis fans realmente se sientan más cerca de mí? Claro. En el tema de gaming, yo creo que esto ya lo hemos visto bastante. Un ejemplo es Axie Infinity. Es un juego que al final, pues cada una de las criaturitas que participan en ese juego y de sus accesorios, pues lo que hemos hablado van a ser NFTs y se basan en estas redes blockchain, que lo que me va a proporcionar es esa transparencia, que yo pueda revender luego esas criaturitas en mercados secundarios y que pueda generar pues ingresos, ¿no? No solamente pagar por jugar, que es lo que tenemos ahora, sino también es lo que se conoce como play to earn, ganar, o sea, jugar, pero también ganar. Es decir, que yo pueda ser recompensado, que por ejemplo un determinado juego, si paso X horas, me recompense con moneditas del propio juego que yo luego puedo gastar en otras plataformas, ¿no? Con respecto al metaverso, pues ya hemos hablado, plataformas descentralizadas, mundos virtuales, pero que realmente se basan sobre blockchain. Uno de los ejemplos más importantes es Decentraland. Y Decentraland utiliza 2 tokens para que entendáis un poco cómo funciona todo esto. El token de gobernanza que va a permitir a sus usuarios decidir, pues lo que os decía, ¿no? Oye, ¿cuándo subimos la nueva versión? ¿Permitimos esta funcionalidad? ¿Qué equipo directivo queréis que esté al año que viene? Es decir, nos permite ser como accionistas de las grandes empresas, pero con muy poquito dinero y de forma mucho más democrática y transparente. Y luego también tienen otro token que es el LAN, que van a ser esos NFTs que representan pues las tierras, las parcelas de tierra dentro de este mundo virtual. Aquí tenemos nuestro caso de uso, que la semana pasada lanzamos la final de nuestro Challenge Santander X dentro del metaverso de Decentraland. Entonces, bueno, permitíamos a la gente ir allí, ver la final, firmar en el libro de visitas y recibir un NFT, que es una gorra, ¿no? Que luego le puedes poner a tu avatar para moverte en el metaverso. Podías ver los NFTs que le dábamos a los ganadores y, bueno, pues interactuar con otros avatares, ¿no? Voy a poner súper brevemente un fragmento de este vídeo. Digital interactions with users through Web3 and the metaverse. Validated ID, XCapit, and Almond FinTech. Please stay connected. See you soon. And to all the participants of this Trivium Challenge. Y esto sería un poquito lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Y nada, simplemente ya por la verdad que fue muy chulo y fueron un montón de avatares, han reclamado los wearables, muchísimos de los participantes. Yo ya tengo el mío, yo ya tengo a mi avatar con mi gorra y mi pulsera de Santander. Y nada, ya simplemente por terminar, como otro caso de uso, obviamente tenemos las finanzas descentralizadas. Para que me entendáis, es intentar ofrecer los servicios financieros que ofrecen hoy en día las entidades financieras, pero sin intermediarios, gracias al uso de activos digitales, smart contracts y redes blockchain, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos pedir prestado, podemos intercambiar activos digitales, podemos tener seguros descentralizados, etcétera. No me voy a meter aquí porque esto os da para otra hora de charla, pero bueno, simplemente que lo conozcáis, ¿no? A dónde puede llegar todo esto. Y por último, y esto ya lo hemos comentado, pues todo el tema de artes y coleccionables, ¿no? Estos NFTs
donde se pueden aplicar a esos fan tokens, a los tickets, a películas, a arte, o sea, todo realmente lo que queramos y lo que se nos ocurra, ¿no? Podemos representar cualquier cosa dentro de las redes blockchain. Y aquí para terminar, como os decía, pues también parece que una de las partes donde blockchain puede ayudar a esta Web3 es a través de esos wallets que ya tenemos para almacenar criptomonedas y que parece que no está del todo claro que se van a convertir en el nuevo tipo de identidad, ¿no? Sin embargo, para conocer lo que tenemos como identidad soberana, sí que sería necesario enriquecer esos wallets con información del mundo real, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que os decía antes, mi certificado académico, médico, mi cuenta bancaria, mi tarjeta de crédito, etcétera, y tener eso yo almacenado, que nadie lo pueda leer sin mi permiso y que yo lo pueda compartir con las empresas que me vayan a prestar un servicio, pero siempre teniendo trazabilidad, pudiendo ejercer mis derechos y sin que nadie utilizase un dato que yo no le he dado, ¿no? Entonces, eso sería un poco puesto este papel que nos trae la tecnología, blockchain como infraestructura a base de datos, esos contratos inteligentes que nos permiten automatizar absolutamente todos esos casos de uso, los activos digitales importantísimos para transmitir valor y para registrar propiedad a través de los NFTs y esos wallets como nueva identidad. No, un nuevo mundo, Paula, increíble, increíble tu presentación. Gracias a ti, además, por acercarnos a todos estos conceptos. Sé que estamos súper pasados de la hora, pero necesito preguntarte algo con respuesta también breve, que es un poco lo mismo que conversábamos con Coti. ¿Cuándo esto será realidad? Yo entiendo, y tú lo has dicho durante la conversación, que esto va por partes, tenemos que ir esperando. Pero ¿hay algún punto de llegada a esto o va a haber un desarrollo permanente? De todos esos conceptos que hemos visto, porque hemos visto muchísimos, yo creo que unos van más avanzados que otros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es metaverso ya hemos dicho, y creo que Coti lo contó muy bien en su charla, que todavía le quedan 5 o 10 años y todavía muchísimos retos tecnológicos, legales, éticos, etcétera. Estamos viendo pequeñas pinceladas de lo que puede llegar a ser el metaverso y sí que nos podemos meter a estas plataformas y tener nuestros avatares, pero está muy lejos de lo que tiene que llegar realmente a ser el metaverso, ¿no? Con todo el tema de la Web3, yo creo que para conseguir una masificación de todo esto, es decir, que nos llegue a todos en todos los ámbitos, todavía también queda mucho tiempo, diría que 5 o 10 años, pero ya estamos viendo ciertas cosas de estas que os he contado que ya existen. Ese YouTube descentralizado ya existe, esas plataformas de realidad virtual ya existen, las finanzas descentralizadas ya existen, o sea, lo que pasa es que nos falta también mucha educación, mucho conocimiento, porque claro, yo interopero ya con esto, o sea, yo lo puedo utilizar, ¿no? Pero es verdad que mucha gente de a pie pues todavía no lo conoce y yo creo que quedarán pues un par o 3 de años para que empiecen a conocer todo esto, empiecen a saber utilizar estos wallets y ya 5 o 10 años para que esto se consiga masificar. Como todo lo que ocurrió con la tecnología, ¿no? Se masifica, bajan los precios, comienza a entenderse también el sistema porque comenzamos también a interactuar con él. Paula Pascual Cortés, Crypto and Blockchain Project Manager en el Banco Santander, estuvo con nosotros. Paula, te queremos agradecer todos estos conceptos. Muchísimas gracias por haber compartido esta charla aquí con nosotros desde Santander. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantada de participar siempre que me llaméis. Gracias. Y a ustedes súper invitados a las otras charlas que tenemos y que vamos a ir anunciando y promocionando con anticipación. Que estén muy bien. Gracias por haber estado con nosotros y por sus comentarios.